Buenas noches. Vamos a tratar de hablar, aunque sea así en breve, de otro contraste. ¿Sí? Porque yo les decía, ¿verdad? Como, pues yo creo que cualquiera, ¿verdad? Que cree firmemente en una religión, tiene que pensar que su religión es la verdadera, ¿verdad? Cualquiera que sea, pues muy, o sea, que tenga devoción por su religión, ¿verdad? Y esto ya aunque tenga pruebas o no tenga, ¿verdad? Pero cualquiera que dedica, o sea, se dedica de veras a su religión, pues tiene que pensar que la de él es la verdadera, ¿verdad? Y les digo otra vez lo mismo. Tenga o no tenga pruebas, como quiera, si es buen religioso, tiene que pensar que está en la verdad. Eh, pero pues cuando hay pruebas se facilita un poquito más, ¿verdad? De cosas. Algunas cosas que yo les iba a decir, por ejemplo, es estos libros, ¿verdad? Históricos. No, estos no son religiosos meramente, son más como históricos, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los que los usan así en esa forma, ¿verdad? Como documento histórico, porque al final del día, pues cada quien tiene lo que quiere creer, ¿verdad? Son libros, pues que datan fechas muy antiguas, ¿verdad? Estamos hablando de pues como Eusebio, de 160, 220 en nuestra era, pues es muy temprano, ¿verdad? Y contiene muchos datos, ¿verdad? Que son importantes saber, ¿verdad? Porque pues volvemos a lo mismo, ¿verdad? Eh, Cuando alguien de verdad cree, eh, tiene fe en dónde está parado, pues tiene que pensar que esa es pues la verdadera iglesia o lo que sea, ¿verdad? Y entonces, eh, para mí, yo no miro tanto a los títulos, ¿verdad? Así de que yo soy Asambleas de Dios y de que yo soy Pentecostés, porque son demasiados para numerar, para estar pensando. Yo los miro de otra forma, ¿verdad? Por ejemplo, yo uso de ejemplo esto, ¿verdad? Si digamos a una mata de un limón se le cae un limón pues las condiciones están ahí para que esa semillita que iba en el limón nazca, pues ¿qué creen que van a hacer? Otro limón. Y si ese proceso se repite 1000 veces, todas las 1000 veces va a salir un limón, ¿sí? Así, de esa misma forma es como yo veo las iglesias, ¿verdad? Sí, no, esos títulos que les ponen y que, pues no, es que yo soy bautista y esto y lo otro. Cuando se ponen a analizar eh, documentos históricos, ¿verdad? Le van a encontrar la raíz hasta la Iglesia Católica. Va a ir a dar la raíz hasta ahí. Venga de donde venga, llámese como se llame, la raíz va a ir a dar ahí. No, no hay vuelta de hoja. No, pero que nosotros no salimos de ahí. Nosotros, porque pues ahora está eso otro, ¿verdad? Que ahora por donde quiera están apareciendo iglesias y que fue porque soñó, porque Dios le habló, porque lo llevó al cielo y lo llevó al infierno y ya comenzó su iglesia. O sea, es que, o sea, pues no sé, ¿verdad? Para todo hay gente y hay gente que sí cree esa clase de... Pero, wow. Entonces, pero como quiera que sea, ese que fue al cielo y al infierno y todo eso, en algún lugar había escuchado ya antes la palabra de Dios. No era que haya sido un ateo o haya estado en una selva por ahí, no hay eso. Ahorita ya todo el mundo sabe de Dios, todo el mundo sabe de la Biblia. Entonces, um, les digo, si le buscan las raíces, van a ir a dar a la iglesia católica. No hay excepción de iglesias. No hay. O sea, ahora que si miramos a los mormones, por ejemplo, ¿verdad? Que ellos también tienen una historia por ahí, ¿verdad?
y dice que pues ellos no podían ser católicos porque ellos tenían que empezar la iglesia verdadera, el evangelio limpio, y quién sabe qué, bueno, ese es otro rollo. Pero digo, en serio, que es hasta poco aburrido pensar en eso, en serio. Pero bueno, pues siendo un canal religioso, tarde o temprano vamos a tener que pasar por ahí, ni modo, no hay vuelta de hoja. Entonces, ¿verdad? Eh, yo les platicaba, ¿verdad? Cómo eh, el sacerdote este, ¿verdad? Toro, él se jacta mucho, ¿verdad? Se jacta mucho diciendo, es que nosotros, ¿verdad? Pues es la iglesia más antigua, esta es la que fundó el Señor, es la más antigua y habla y repite eso una y otra y otra y otra vez, es que es la más antigua. Eso de nada vale, absolutamente de nada, ¿sí? Porque la instrucción que se nos dio aquí dice, esa instrucción dice, por sus frutos los conoceréis, no por antigüedad o por más nueva. No dice eso. Entonces, como dice por sus frutos, entonces tenemos que limitarnos a eso, ¿verdad? Nosotros, o sea, como, como navegamos en la vida, ¿verdad? Es lo que la Biblia no dice, no lo decimos. ¿Para qué? La Biblia no lo dice. Pero lo que sí dice, eso sí lo decimos. ¿Sí? Y ellos no. Ellos no. Está basada en mucha asunción. Asunción, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se trata de, es nomás por mencionar un ejemplo, no vamos a entrar en ese tema, ¿verdad? Pero al igual es parte de los frutos, ¿verdad? Los frutos de esa iglesia. Por ejemplo, cuando se trata del bautismo de los niños, se basa eso en que dice, que en un texto dice, vayan y bauticen, o sea, o se bautizaron todos. Y ya con eso, pues ellos dicen, es todos los niños y todo. ¿Sí? Y yo puse un ejemplo, bueno, y yo puse un ejemplo. Y yo decía, por ejemplo, si hay un letrero, un anuncio para un trabajo, y el anuncio para el trabajo dice, se busca alguien que tenga licencia, ¿sí? Que sepa usar la cinta para medir, ¿sí? Que pueda usar herramienta de mano, ¿sí? Por favor vengan todos a aplicar. ¿Sí? Yo puse, o sea, ese ejemplo, pues, por tratar de racionalizar, ¿verdad? La mentalidad esa, de que ahí dice todos, pues entonces quiere decir todos. Entonces yo puse ese de ejemplo, ¿verdad? Entonces, como dice, vengan todos a aplicar, pues puedes llevar un niño recién nacido, porque ahí dice todos, ¿sí? Sería ilógico, sería muy, muy ilógico, porque obviamente, ¿verdad? Tenemos el conocimiento para decir, bueno, aquí está pidiendo licencia, está pidiendo que sepa leer cinta, está pidiendo, entonces no está hablando de un recién nacido. Así igualmente con el bautismo, ¿verdad? Está diciendo, cuando el Señor comenzó, ¿verdad? Y ya me estoy profundizando en esto sin querer, pero bueno, cuando el Señor comenzó, ¿verdad? El sermón del monte, lo primero que dijo, lo primeritito que dijo, arrepentíos, que el reino de los cielos se acerca, ¿sí? Pero cuando se va profundizando en el asunto del bautismo, en todo lo que habla con eso, demanda una cierta acción, como arrepentirse, el que creyere, ¿verdad? Ahí está, son acciones, son cosas y características que un niño no tiene. Pero bueno, eso era nomás por mencionar algo, ¿verdad? Entonces digo, ellos asumen, porque dice todos, pues que es todos, ¿sí? No tiene sentido, es fuera de cualquier lógica. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Pero a lo que sí vamos, ¿verdad? Es a los frutos. Por sus frutos los conoceréis.
Ahí sí vamos. Entonces ese es como parte de sus frutos también, ¿verdad? Esa es parte de sus frutos, ¿sí? En Mateo 7:20 es esa la escritura, ¿sí? Que dice, por sus frutos los conoceréis. Es que el árbol maleado no puede dar buenos frutos, no puede, imposible. Ni el árbol bueno puede dar frutos malos, no se puede. El árbol maleado va a dar fruto malo tras fruto malo, tras fruto malo, tras fruto malo, por siempre. Y el árbol bueno va a dar fruto bueno y fruto bueno y fruto bueno por siempre. Así de sencillo. Y estamos tratando Mateo 7:20, ¿verdad? El contexto. Recuerden que un texto sin contexto es un pretexto. Eso es todo lo que es. No es nada más, es un pretexto. Entonces eso de que donde dice todos, ahí no hay contexto, ¿sí? Es un pretexto. Bueno, entonces el contexto donde está esto, por sus frutos los conoceréis, dice, no puede el mal árbol dar frutos buenos, ni el buen árbol dar frutos malos, ¿sí? Ese es el contexto, ¿sí? La otra parte enseguida del texto ese que leímos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ese es el contexto. Más claro, no se puede. Sí, entonces yo he dicho, ¿verdad? Ellos dicen, ¿verdad? Eh, pues yo creo la mayoría, ¿verdad? La mayoría dicen cuando se trata de si son cristianos, no, si somos cristianos. Ellos dicen que sí, yo digo que no. Y basado en estas cosas, ¿verdad? Por sus frutos, yo digo que no. ¿Sí? Este dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Pero ellos, pues en realidad no dicen mucho Señor, Señor, ¿verdad? Es más María, ¿verdad? La que reina ahí. Entonces, ese es otro de los frutos. ¿Sí? Eh, sí, o sea, las basílicas más grandes, pues son para María. Y las que no son de María son para Pedro y el Señor Jesús. ¿Sí? Bueno, total. Hay basílicas para todo mundo, pero muy pocas para el Señor Jesús. Es más que yo no sé ni siquiera de una. En serio, yo no sé ni siquiera de una. Ni siquiera de una. Que digan este es para el Señor Jesús. No sé de una. Así de grave está la situación. Entonces, otro de los frutos, ¿verdad? Otro de los frutos, ¿verdad? Donde no coincide muy bien es, por ejemplo, el, uh, el suceso cuando Pedro fue a visitar a Cornelio, ¿sí? Ese acontecimiento, llega Pedro, ¿verdad? Y cuando iba a entrar, sale Cornelio a recibirlo. Y se postró y adoró. Y Pedro lo levanta. Oye, no, levántate, yo también soy hombre. ¿Sí? Y eso no sucede ahí. No sucede. No sucede. No, al contrario. Tienen que postrarse y besar el anillo, ¿verdad? Eso es lo que está reglamentado. Sí, entonces no es lo mismo. No puede ser lo mismo. ¿Sí? Pedro lo levantó. No, dice yo soy hombre. ¿Por qué? Porque no tienes que hacer eso. Yo soy hombre. Sí, igual que tú. Sí. No quiso eso, para nada. Y justamente, ¿verdad? Porque pues Pedro es un hombre justo. Justamente lo levantó. No hagas eso. Sí. Entonces, no coincide, ¿verdad? Pues ese es un mero contraste, ¿verdad? De lo que tenemos escrito con lo que se hace allá, ¿verdad? Sí, entonces, ¿verdad? La iglesia más grande pues se llama que la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Donde se encuentra el Papa. Pero hay pues cosas, ¿verdad? Que indican que pues Pedro no, ni estuvo, ni mucho menos está encargado de los gentiles, ¿verdad? Eso no. Pero lo que sí indica la Biblia
es que sí le fue confiada la circuncisión, ¿verdad? Eso sí dice la Biblia. Gálatas 2, 7 al 14. ¿Sí? Dice, porque así como, o sea, el apóstol Pablo le fue encargada la incircuncisión. ¿Quién son esos? Los gentiles, ¿sí? Así, de esa misma manera, a Pedro la circuncisión, ¿sí? Así. Y tienen que verificar estas citas, ¿verdad? Porque si no verifican las citas, si nada más toman el relato, así como se los estoy dando, de nada les sirve. De nada les sirve. Yo les dije la vez pasada, ustedes tienen que saber, hacer y predicar lo que está ahí escrito. Ese es mandamiento para ustedes. O sea, no pueden tomar nomás lo que les estoy diciendo y la cita así como viene. No, hagan lo que los debería, ¿verdad? Revisen que lo que se está hablando pues coincide con la Biblia. Revísenlo, esa es su responsabilidad. Entonces, ¿verdad? Los frutos no viene dando, ¿verdad? No da, es un mero contraste, ¿sí? Sí, porque acá estamos hablando de que todo está basado en Pedro, por ejemplo, ¿verdad? Cuando un nuevo, vamos a usar el ejemplo de Benedicto, cuando él apenas tomó el cargo, ¿verdad? Y un amigo de él, bien amigo, se iba a arrodillar para besarle el anillo y Benedicto lo detuvo. No, dice, no hagas eso. Y el cardenal dice, sí, dice, tengo que hacerlo porque ahora ya eres Pedro. ¿Sí? Entonces no es ni siquiera, como dice la otra frase, que representante de Dios en la tierra o algo así. Entonces, pues ciertas discrepancias, ¿verdad? Entre ellos mismos, ya no para acá, ¿verdad? Sino entre ellos mismos. Pero es que ahora ya eres Pedro. Eso fue en sus palabras, ¿verdad? Eso pues está en el noticiero, o sea, no. Digo, tal vez un escrito se pueda manipular, pero un video es muy difícil manipular. Total, ¿verdad? Pues está en el noticiero. Entonces, les digo, ya no va dando. No va dando, ¿verdad? Que dicen son cristianos. Yo digo no son. Yo no. Nada de lo que ahí se hace es cristiano. No tiene fundamento bíblico, pues, ¿verdad? Así es, no sé de qué otra forma más bonita decirlo. Eso así es. Sí, entonces yo me echo la mente a andar un poquito a cuando la serpiente, ¿verdad? En el jardín de Edén. Sí, ¿verdad? Porque el Señor les dijo, pues de todo árbol pueden comer. Ya habían pecado, ya, bueno. O sea, les dijo de todo árbol, pero excepto ese, ¿verdad? Bueno, ya habían pecado y todo. Pero en la conversación, ¿verdad? Me adelanté un poco, ¿verdad? Les dijo, de todo árbol van a comer, pero del árbol de ciencia de bien y mal, de ese no. ¿Sí? Llega la serpiente y dice, con que Dios les dijo que no pueden comer de los árboles. Fíjense cómo cambió las cosas. El Señor les dijo, de todo árbol pueden comer, pero del árbol de ciencia del bien y mal, de ese no. Y la serpiente viene y dice todo lo contrario. Con que Dios les dijo que no pueden comer de todo árbol. Dice Eva, no, de todos podemos comer, excepto de este, dice, porque el día que de él comeremos moriremos. No moriréis, fíjense. ¿Sí? ¿Y por qué se sigue usando ese método? ¿Por qué la serpiente sigue usando ese método? ¿Por qué? Porque sí ha sido un método muy viejísimo. Porque todavía funciona. Ese método funciona, así como funcionó en el jardín del Edén, así funciona este día de hoy. Así. Sí, dándole la vuelta a lo que Dios dice. ¿Sí? A lo que Dios dice, le da un poquito la vuelta y ahí está, se trae la gente. ¿Sí? Entonces es un método muy eficaz. Por eso se sigue usando, ¿verdad? El diablo sigue usando ese mismo método. Porque es bien eficaz, ¿para qué lo cambia? No tiene necesidad de cambiarlo. Ese mismo método
sigue cambiando, ¿sí? Estamos, por ejemplo, hay un detalle, ese es otro de los frutos, ¿verdad? Acerca de las Biblias, ¿verdad? Aquí tenemos 66 libros, ¿sí? Pero está de acuerdo con este, ¿sí? Tiene 66, así como está de acuerdo con este, ¿sí? Porque tenemos que seguir esto, ¿verdad? El cristianismo viene de aquí viene, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, dice que pues, ¿tiene más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Dice, pues mucho, en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. ¿Así? Entonces tenemos que basarnos en eso, ¿verdad? Tenemos que, no hay otra, ¿sí? Entonces, pues que nosotros decimos que esto es así, ellos dicen que no, allá tienen más libros, tenemos que seguir esto, ¿verdad? Pero cuando, o sea, hay unas Biblias, no coinciden, ¿verdad? No coinciden, por ejemplo, unas Biblias católicas ponen a todos los apócrifos, libros apócrifos, juntos entre medio del Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero alguien se percató que estos cánones están sellados, ¿verdad? Cuando dice desde la sangre de Abel, en Mateo 23:35, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el justo. ¿Sí? La sangre de Abel, el Génesis, la sangre de Zacarías está en las Crónicas, el último libro de este canon, el último libro que cronológicamente es el libro de Malaquías, en esto que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, sí, coincide exacto, ¿sí? Entonces por eso tenemos que seguir aquello, ¿verdad? Tenemos que seguir aquello, ¿verdad? Si todo eso coincide, eso es todo lo que necesitamos, ¿sí? Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías el justo, ¿sí? Y bueno, pero luego viene otra cosa, ve otra pequeña observación. Por ejemplo, el Señor y los apóstoles hicieron pues, ¿verdad? Un aproximado, ¿verdad? De 855 referencias al Antiguo Testamento. 855, ¿sí? Pero no hicieron ninguna a los libros apócrifos, ninguna, ¿sí? Entonces, sí, esos son los pequeños detalles, ¿verdad? Que esos frutos no van dando, ¿sí? Están los libros, ¿verdad? Yo les mencionaba, ¿verdad? Como no sé si se pueden, introducción o algo así a los libros esos, pues muchas veces nomás con leer la pura introducción ya tienes pues, ¿verdad? Ya sabes más o menos de qué se trata, ¿sí? Pero sin contar eso, ¿verdad? Si quieres estudiar un poquito más y quieres leerlos, los libros tienen errores históricos, geográficos, cronológicos y morales, ¿sí? Entonces ese es posiblemente por qué los judíos no los aceptaron, ¿verdad? Si ellos no los aceptaron, nosotros tampoco, ¿verdad? No se puede, ellos no los aceptan, nosotros tampoco. Sí, entonces, porque por ejemplo, ¿verdad? Vamos a mencionar algo, ¿verdad? Tobías, ¿sí? Habla de que él vivió cuando el reino de Israel se dividió. Y también habla de que fueron desterrados a Nínive.
Entonces, está bien, ¿verdad? Su historia. Y en la Biblia hay unos acontecimientos que probablemente esté hablando de esos, ¿verdad? Tobías. El asunto es de que esos acontecimientos pasaron 200 años de separados y Tobías solo vivió 112 años. No, no da, ¿verdad? Pues por eso no los tenemos. No, no da. Sí, entonces hay otro, por ejemplo, a Judith 1:1. Dice Nabucodonosor, rey de Asiria. Sí, y comienza ahí hablando, ¿verdad? Pero, pues Nabucodonosor no fue rey de Asiria, fue rey de Babilonia. Sí, eso todo el mundo lo sabe, ¿sí? Entonces, les digo, son detalles así como estos, ¿sí? Por los que, pues pues no, no podemos usar, ¿verdad? Quien los haya, eh, porque, digo, acusan, ¿verdad? A que la iglesia cristiana se los quitó. Pues yo digo, lo que tenemos de historia, ¿verdad? Por ejemplo, en la Reina Valera, es que fueron hechos de, de, por ejemplo, el Antiguo Testamento, de unos judíos que ya lo habían trabajado antes, ¿verdad? Tenían su propia traducción y de ahí se agarró. Y otro Nuevo Testamento también de otro personaje, y de ahí agarró ayudas para hacer esto, ¿verdad? Pero eso es, pues digo, ya casi irrelevante, porque igual coincide con esto, que es lo que más nos interesa. Eso es lo importante, que coincide con esto, ¿sí? Y son pues libros de diferentes, de muy diferentes personajes, de diferentes países, diferentes épocas, ¿sí? Y coinciden, eso es todo lo que necesitamos, ¿sí? Una cita que se me pasó dar acerca de el apóstol Pablo, ¿verdad? Gálatas 3:8, ¿sí? Que dice de anunciar entre los gentiles el evangelio. Dice a mí me fue encomendado eso, sí, el apóstol Pablo, no a Pedro. Eso sí, no hay esas evidencias, no hay esos. Entonces, los frutos, ¿verdad? De la iglesia cristiana, la iglesia católica, pues van cada quien por su lado, ¿verdad? Muy separado. No puede ser cristiana, no puede ser cristiana. Estas citas, estos documentos, para ellos no tienen validez. Para ellos tiene validez lo que es el catecismo, lo que es las tradiciones, lo que es, si algún papa pone algo más, le añade, eso viene siendo de igual o más validez que la Biblia, ¿sí? Entonces ahí es donde, ¿verdad? Pues obviamente sus frutos no son, ¿verdad? No son, porque nadie puede añadir, ¿verdad? Le digo, los libros están sellados, ¿verdad? Desde la muerte de Abel hasta la muerte de Zacarías el justo, ¿sí? Se selló ahí esa era, ¿sí? Y luego ya después el Nuevo Testamento igual, ¿verdad? Pero luego miramos otros frutos, ¿verdad? Porque decimos, el árbol bueno siempre va a dar buenos frutos, siempre. El árbol maleado, ese siempre va a dar fruto malo, siempre. O sea, pues no hay ni qué, ¿verdad? No. Pero igual están, por ejemplo, estos documentos, ¿verdad? El 22 de mayo del 2018 en la cadena BBC, ¿verdad? De noticias, ¿verdad? Esto es en Chile, ¿verdad? Donde aquel homosexual, ¿verdad? Francisco miró a Juan Carlos Cruz para pedirle una disculpa, ¿verdad? Porque Juan Carlos Cruz había sido abusado, ¿verdad? De niño. Y Francisco fue a pedirle una disculpa y a la vez para decirle, dice, pues Dios te hizo así y Él te ama. Eso le dijo a un homosexual, ¿verdad? Entonces ya no va dando, ya no va dando, ¿sí? Dios no lo hizo así, no, por supuesto que no. Dios no hace a un hombre pecador así, que lo haga el pecador, no lo hace, no, el hombre se hace pecador solo, ¿sí? No.
Pero él así dijo, ¿verdad? Y esa es la fecha, ¿verdad? 22 de mayo del 2018 en la cadena BBC. Uh-huh. Está esa. En la cadena The New York Times, agosto 14 del 2018, fue cuando estaba en su mero fuerte, ¿verdad? Las demandas por los abusos sexuales, ¿verdad? Pero en este caso pues era de particular importancia porque están hablando del estado de Pensilvania solamente. Y habían sido 1000 casos de abusos por 300 sacerdotes. 1000 niños abusados. Qué números tan gigantescos. ¿Sí? Los frutos, ¿verdad? No dan, simplemente no van dando. ¿Sí? Hay documentos, ¿verdad? Por ejemplo, de periodistas, ¿verdad? Periodistas que tienen documentos muy fuertes, ¿verdad? Como por ejemplo el closet del Vaticano, ¿sí? Documentos muy fuertes. ¿Sí? Está los documentos que le dijeron al periodista, para de mentir, esas son puras mentiras. O sea, el Vaticano, ¿verdad? Lo jaló, ¿verdad? Ey, para de mentir, esas son puras mentiras de lo que él estaba escribiendo, ¿verdad? Porque diario estaba poniendo cosas en el periódico y ellos lo jalaron. Ey, párale, para de mentir. Y entonces, en lugar de publicar en la prensa, publicó en video para que vieran que él no miente, no mentía, todo lo que estaba escrito era verdad. ¿Sí? Pues o sea, es algo gravísimo, pero eso es allá ellos, ¿verdad? Los frutos siguen, ¿verdad? Los frutos hablan por sí solos, no hace falta explicación, no hace falta. No hace falta explicación. Y lo otro, ¿verdad? El sincretismo, ¿verdad? Que ya les había mencionado en el otro video. El sincretismo que cubre toda la religión. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto, verdad? Porque les digo, muchas de las iglesias, llámese como se llame, de ahí vienen, ¿sí? Entonces, pues sí, ¿verdad? Sí deberían de pensar un poquito, ¿verdad? Y ponerse a estudiar, porque todo eso que estoy hablando es bíblico y lo que no es bíblico es histórico y se puede verificar, pero eso es su responsabilidad verificarlo. Yo ya se los dije, les estoy enseñando, ahí está un problema, pero es su responsabilidad verificarlo, que estoy diciendo la verdad. Entonces, les digo, los que salieron de ahí, la plantita esa de limón sigue saliendo limón y sigue saliendo limón hasta que ustedes decidan cambiar eso. Hasta entonces. Y yo les decía el sincretismo, como Semiramis y Tamuz vinieron a ser María y Jesús, ¿verdad? Sí, y pero pues eso sigue por siempre, ¿verdad? Porque son los frutos, ¿verdad? En la cuestión de la Virgen de Guadalupe, en los documentos históricos mexicanos, no hablamos de otro país, de otro idioma, no, de los documentos históricos mexicanos, de nosotros, ¿sí? Ahí se encuentra esta información, ¿sí? Antes de que se apareciera en el Tepeyac, porque si ustedes han leído la historia, ustedes saben que ya había otras vírgenes, tenían sus catedrales, como por ejemplo en Jalisco, ¿verdad? Catedrales muy grandísimas. Pero antes de que se apareciera en el Tepeyac, se llamaba Tonantzin, ¿sí? Ahí mismo, en el mismo lugar, la misma, ¿verdad? Figura de mujer. Eso era. Pero siendo una religión sincretista, nomás dijo, no, ya no es Tonantzin, ahora es Guadalupe, ¿sí? La patrona de México, la madre de México, le llaman de muchas formas, ¿sí? Entonces, eso sigue y va a seguir siempre, ¿sí? Pero les digo otra vez lo mismo, les toca a ustedes verificar que esta información es verídica. Hay un dicho, ¿verdad? Que dice, ya he usado varios dichos, ¿verdad? Como por ejemplo el que dice, tú puedes salir de Roma, pero Roma no sale de ti, ¿sí? Así les ha pasado a muchos, así.
por eso con mucha facilidad se regresan al catolicismo y de rato se regresan al pentecostal, lo que sea, porque pues es lo mismo, sí, la plantita de limón es la misma, ¿verdad? Pero ahí va otro dicho, ¿verdad? Que dice, lo que se cree por miedo o bajo amenaza no cambia a ninguna persona. Así es, sí. Y no me van a decir, ¿verdad? Que esto, religión, no se creó bajo miedo o bajo amenaza. Ahí están los documentos históricos, ¿sí? Desde la Inquisición para adelante, todo era así, así de sencillo, ¿verdad? O eres católico o te quitamos la cabeza, nomás así, no hay mucho, ¿sí? A otros los quemaron y bueno, había métodos, pero de muchos, ¿verdad? Para convertir a la gente. Ese no fue el mandamiento, esos frutos no son de un buen árbol, ¿sí? Y el último fruto, ¿verdad? Del que yo quería hablar es, por ejemplo, que ellos protegen el pecado a toda costa, a toda costa. Las citas que hablan de que el hombre peca, todas se las saben y todas las usan para suavizar la conciencia de, de que no tienen que dejar de pecar, al fin que todo el mundo peca, ¿sí? En lugar de decir tienen que nacer de nuevo, ¿sí? El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, ¿sí? Arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Esas citas ni siquiera, ¿sí? No tienen mucha fuerza ahí. No, pero las otras que dicen es que no hay un alma que no peque. Todas esas sí las usan a diario, ¿sí? Entonces protegen el pecado a toda consta, ¿sí? O sea, pues digo, así van a irse, así mero van a irse, porque al fin que no sienten el remordimiento como para arrepentirse, ¿verdad? Como para arrepentidos y bautizarse. Ellos no sienten eso, no, porque no se les ha enseñado así, ¿verdad? Se les ha enseñado pues que todo mundo peca, así es de que no te preocupes, todo mundo peca, ¿sí? Y bueno, les digo, son parte de los frutos que ellos tienen y llevan, ¿verdad? Por siempre. Cuando en el octubre 29 del 2015, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, cuando no sé si miraron esa noticia, pero sí, siempre deben de poner atención a las noticias, porque cuando menos acuerdas te dan información religiosa que es importante y es relevante y todo, ¿verdad? En octubre 29 del 2015, ¿verdad? Cuando aquel sacerdote salió públicamente con su novio, ¿verdad? Y decía, yo me voy de la iglesia. Bueno, no dijo me voy, lo echaron, ¿verdad? Digo, lo echaron, pero no en forma eclesiástica, sino en forma así de coraje, ¿verdad? Porque no le dejaron ni agarrar sus cosas ni nada. Pero le preguntó la noticiera, oye, ¿y hay más como tú allá adentro? Y dijo, muchísimos. Esas son información de ellos, ¿verdad? Pues yo sí lo creo, ¿verdad? Sin necesidad de ese statement que él hizo, por las otras muchas informaciones que tenemos. O sea, hay noticia de muchos años y sabemos que así es, ¿verdad? Pues no se les ha enseñado otra cosa más que a pecar sin preocuparse, así es de que ellos siguen pecando, ¿sí? Tranquilamente, porque al fin que pues o un padre los va a perdonar o se van al purgatorio, entonces no tienen preocupación, no tienen ninguna preocupación de nada, ¿sí? Así es. Uno de los de las cosas, ¿verdad?, que ellos necesitan, ¿verdad?, para la salvación. De hecho que el cielo es un poco fácil de alcanzar, ¿verdad? Decía que qué se necesita para llegar al cielo. Dice, no ves que se necesita ser católico. Hoy, ¿qué se necesita hacer para ser católico? Dice, pues que seas bautizado y los sacramentos. Eso es todo. Está fácil, ¿sí? El cielo de ellos está un poquito más fácil. Por eso no se preocupan mucho. Pero uno de los sacramentos es el bautismo. Y esto es lo que dice Catecismo. Dice, ¿quién puede bautizar? Dice, pues el sacerdote, algún diácono o cualquiera, aunque no sea bautizado,
que, que tenga la buena intención. Fíjense, cualquiera, aunque no sea bautizado, nomás con que tenga la buena intención, ese puede bautizar a otro. Aquí está escrito, ¿sí? Y digo, pueden revisarlos, o sea, por Dios, pueden revisarlos, para eso les muestro dónde está la información. Sí, entonces no es mucho, muy difícil, está pues de tiro fácil, ¿verdad? Porque dice, porque ancho es el camino que lleva a perdición, no hay límite, pueden hacer absolutamente de todo. Pues bueno, recuerden que nuestra Biblia viene de acá, siempre recuerden eso, no viene de Roma, viene de aquí estos son los orígenes, y tenemos que, pues, ¿verdad?, basarnos en eso que está ahí, y pues esta es la más, la que tenemos más cerca a eso, ¿verdad? Y bueno, pues ahí están algo acerca de los frutos, ¿verdad? El buen árbol da buenos frutos, el árbol malo no puede, no puede dar frutos buenos, haga lo que haga, no puede. Estudien.